Mariano, ¿qué es algo que te hubiera gustado que te enseñen o te hubiera servido y que no te enseñaron en la escuela? Bueno, creo que en su momento no se abordaron muchos temas como se están abordando hoy, sobre todo los de diversidad de género, de educación sexual, ese tipo de temas. Digamos, hoy se abordan desde otra perspectiva. ¿Mm? Ok, entonces te hubiera gustado como tener un entendimiento mayor sobre las perspectivas de género, ¿es por ahí? Sí, sí, por supuesto, seguramente. Sí, sí, sí. Mariano, ¿cuáles son los pros y contras o los aciertos y los errores que le encontrás al sistema educativo hoy por hoy, primario y secundario? Bueno, para empezar es muy cambiante constantemente, entonces uno no, yo en este momento que soy siendo padre de chicos escolarizados, ya no sé por cuántas cambios hemos tenido en el sistema de evaluación y de cursado que nos cuesta adaptarnos. Estimo que para el docente pasa exactamente lo mismo. Me parece que eso habla a las claras de que el sistema de educación claramente no cumple una función que es la de educar. Entonces constantemente se está viendo de modificar. Ok, déjame ver si lo agarré. Entonces, a tu forma de las cosas, como que no es suficientemente estable de alguna No es manera, como lo estamos estable, por supuesto. constantemente cambiando. Cambiando constantemente y bueno, eso perjudica a los alumnos, ¿no? A los alumnos, sobre todo a los docentes que tienen que cambiar el sistema de enseñanza. Hoy yo no les enseñé matemática a mi nene, por ejemplo, porque se estudiaba de una manera totalmente diferente a la que es hoy. Yo estudiaba con el libro Tapia en su momento. Yo creo que hoy se consideraría una matemática universitaria y aún así hacer una división, miro cómo la hacen hoy y me cuesta, no la puedo hacer. Ok. De alguna manera me dijiste también como que sentís que tu educación fue mejor que la que está teniendo tus hijos hoy por hoy, como que bajó el nivel de alguna manera. ¿Sentís eso? No quiero poner palabras en tu boca, quiero tratar de entender. ¿Sentís que bajó el nivel? Mirá, no sé si te diría que bajó el nivel, no me atrevería a decirte que bajó el nivel, sí que bajó, o sea, cambió el sistema de enseñanza, quizás sean menos cosas, menos contenidos, pero no sé si los objetivos son cumplidos realmente. La verdad que tendríamos, para responder esta pregunta, tendríamos que analizar una de las pruebas de aquella época con una de la de hoy y ver en función de eso cómo es el resultado. Pero no me animo a decirte que sí creo que hay menos contenido, ¿no? Pero no me animo a decirte que se aprende menos. Ujú. Déjame preguntarte cómo te suena la idea de que un niño pueda ser educado fuera del sistema establecido. Te pongo un caso. Un niño que es educado por sus padres o por un tutor fuera del currículum que está establecido, lo educan como les parezca a ellos, provisto que este niño tiene sociabilización, porque por ahí una gran objeción que he tenido durante el tarde es, bueno, ¿cómo va a sociabilizar este niño? En el caso de que tenga su escuelita de básquet o sus Boy Scout, ¿cómo te suena esta idea? No, yo creo que el sistema, o sea, el niño tiene que aprender dentro del sistema. No considero viable otro tipo de enseñanza. Eh, sí, para bien considero que hoy el sistema educativo está hecho de una manera integradora en muchos aspectos. Muchos niños con ciertas dificultades de aprendizaje que comparten el aula con niños que por ahí no tienen problemas. Tenemos la figura de maestra integradora, que es muy frecuente hoy dentro de las aulas, antes no existía. Eh, la, mm, la idea de que un niño no deba repetir, no sé si es que el término no deba repetir, pero que realmente sea la última instancia que se repite el grado, también eso me parece muy positivo. Por eso te decía, o sea, no me animo a decir que ha sido mejor o peor, pero sí que es diferente. Y lo que sí noto es que no nos estamos adecuando a un sistema. O sea, estamos cambiando constantemente. Este año, la, bueno, la,
la, la- la forma. Este año fue terrible el cambio que hubo en cuanto al contenido del- de los módulos que son mensuales, tienen que tener todos los exámenes aprobados, pues van tomando por mes o bimestral, no recuerdo bien cómo es, pero este año para los chicos ha sido un cambio muy grande. Mariano, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus respuestas y gracias por hablar conmigo esta tarde. No, Ha por sido un nada. gusto. Muchas Chao, gracias. viejo. Buenas tardes. Gonzalo, Sí. ¿qué es algo que no te enseñaron en el colegio que te hubiera gustado o que te hubiera sido útil? Creo que la gestión emocional y la cuestión de el conocimiento o el autoconocimiento personal era algo que era importante que te lo enseñen y no te lo enseñaban en la currícula. Ok, entonces me dijiste La cómo... gestión emocional Sí. y la cuestión del autoconocimiento como persona. La herramienta para gestionarse. Ok. Más claro, echar agua. No sé si te puedo repreguntar algo por ahí, pero bueno, es como esta cuestión de tratar de entenderte a vos mismo, de entender tus emociones. Claro, y gestionar la ira, el enojo, cosas que de grande uno se encuentra en la vida diaria y no se enseña y es muy importante. Ustedes déjame preguntarte, ¿cuáles son los principales aciertos y errores que ves en el sistema educativo actual, primario y secundario? Los aciertos creo que está bueno, en priorizar la excelencia siempre y en fomentar la educación, por lo menos en nuestro país, pública y que tengamos un acceso de todos, ¿sí? Errores, creo que la currícula y los temas que por ahí se enseñan ya han quedado medio viejos y no son necesarios. Ok, entonces me dijiste, el error, voy a empezar por de atrás para adelante. Me dijiste, los errores es que el contenido de la currícula ya está desactualizado y es en Exactamente. algunos aspectos Entiendo que sí. Hay algunas cosas obsoleto. que ya no son necesarias aprender Claro. y se siguen enseñando. No sé, cuestiones históricas, bueno, que se podría avanzar y ocupar ese tiempo en cosas nuevas. Déjame preguntarte, en tu concepción, para ver si te escuché bien y si te entendí bien, si lo agarré. ¿Pensás que se promueve la excelencia? Yo creo que sí. A ver, en nuestro país, puedo hablarte, siempre los educadores, en algún momento he sido educador, intenta brindar un servicio de educación de excelencia. No sé si a niveles gubernamentales o institucionales, pero por lo menos quien es educador yo creo que busca la excelencia de la persona que está educando. Gustavo, última pregunta, me sale preguntarte cómo te suena esta idea de que un niño, provisto que tiene un espacio social como Boy Scout y un equipo de fútbol o lo que sea, provisto que tiene ese contacto social, ¿cómo te suena la idea de que este niño sea educado o por sus padres en la casa o por un tutor fuera del sistema educativo como está establecido? ¿Cómo lo ves? No, en eso tengo una visión mucho más tradicionalista, es decir, la educación tiene que ser en la escuela, tiene que ser con pares y no necesariamente, o sea, y no alcanza, me parece, con un grupo de Scout, con un deporte y demás. Eso es un aspecto de la educación. Creo que en el colegio se tejen otro tipo de relaciones sociales que son mucho más importantes y que no se pueden suplantar. Y que no se pueden encontrar en otro lado y menos suplir con una enseñanza privada del padre o la madre. Claro. Déjame ver si lo agarra entonces. Porque la objeción que he tenido durante la tarde es esto de, bueno, pero ¿de dónde va a tener su sociabilización este niño? Pero me dijiste, incluso si la tiene, incluso Creo que es si, necesario. claro, incluso si tiene esa sociabilización, a tu forma de entender las cosas, si lo agarré bien, necesita la sociabilización del colegio, necesita ese grupo de Exacto, pares. exacto, porque en el colegio hay ciertas relaciones, ciertas formalidades, ciertos vínculos que no se lo da un deporte, que no se lo da un grupo de scout y que son necesarios y que tampoco se lo da a la familia propiamente. ¿Qué sé yo? No sé, si bien ahora hay deportes mixtos, eh, una educación mixta te permite conocer el trato al otro género, la diversidad, que si vos aislas al chico y no lo metes en ese contexto social más pequeño que es la escuela, no se lo va a dar en otro lado. Ok, entonces, si lo agarré, la escuela en términos sociales es irreemplazable, incluso si Para todo mí lo... sí. Claro. Para mí, en una opinión personal, ¿no? Claro, claro. Puede haber teorías que digan que no es irreemplazable, para mí es irreemplazable. Gustavo, gracias por tu tiempo, gracias por tus respuestas, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un Gracias. gusto. Chao. Buenas tardes.
Mica, mi pregunta para vos es, ¿qué es algo que te hubiera gustado que te enseñaran, que te hubiera sido útil y que no te enseñaron en la escuela? Bueno, creo que quizás no fue tan claro, pero me hubiera parecido útil para el día de hoy, es aprender sobre herramientas para gestión y planificación Mm, de distintas actividades y proyectos. Por ejemplo, herramientas para manejo de gestión del tiempo, mm. para la organización en general, no solamente de la actividad académica, profesional, sino también de la vida diaria. Y quizás también algunas herramientas sobre manejo de habilidades blandas, por ejemplo, emociones, manejo de emociones. Eso también me parece que hoy en el mundo se demanda mucho, Mm. así que nos hace falta como mucha más humanidad, más empatía, más solidaridad. Mm. Así que bueno, creo que eso hubiera estado como más bueno que se trabajara en profundidad, sobre todo con la identidad del cole nuestro. Déjame preguntarte, fuimos al mismo cole, ya lo vamos a tocar eso quizás, pero déjame, déjame ver si lo agarré. Me dijiste entonces gestión emocional de alguna manera como poder entender tus emociones y saber cómo controlarlas, y me dijiste también como gestión del tiempo fuera de lo académico, porque hay otra persona que me dijo esto de aprender a estudiar y aprender a aprender, valga la redundancia. Pero como me estás diciendo, si lo entendí bien, es una cuestión de aprender a usar tu tiempo fuera de lo académico. ¿Es eso lo que estás diciendo? En parte, sí. O Mm, sea, con respecto a lo de las emociones, mm, creo que quizás sí se reflejó en algunas cuestiones o algunas actividades en general del colegio, mm, pero también me parece, no sé, yo hace mucho igual que no tengo contacto con el cole, pero mm. quizás ahora ya lo están trabajando, pero con mayor claridad o quizás como con una mejor llegada a las edades de cada uno, lo que tiene que ver con, por ejemplo, autoconocimiento. Mm, Eso, digamos, en relación a lo que es manejo emocional, mm, herramientas para aprendizaje de uno mismo mm. y su vínculo con otros. Y con respecto a lo que es gestión, en realidad, de planificación, organización, el tiempo para cualquier cosa, en realidad. Pasa que hoy en día nos supera mucho la necesidad de aprender todo, de aprender al mismo tiempo, de aprender rápido. Ya Mm, todo es una competencia. claro. Creo que muchas veces es aprender, por un lado, cuáles son las fortalezas de uno, para después también saber planificar con determinadas herramientas, bueno, Mm. hacia qué lado potenciar esas habilidades, hacia qué actividades, hacia qué profesiones, quizás para evitarse algunas crisis de sentido o para abrazarlas también. Déjame preguntarte, porque las personas que me han dicho esta respuesta, que ha habido otras, me parece sorprendente que sea algo común, no común, pero que sea algo que las personas están pensando esto de la gestión emocional. No lo hubiera adivinado antes de venir a preguntar en la calle. Pero déjame preguntarte, dado que fuimos al mismo cole, Instituto Jesús Sagrada Familia, fuimos y es un cole particular en el sentido de que tiene muchas actividades fuera del aula, en términos de siempre había un campamento y había un par de retiros espirituales por año. Me sale preguntarte explorando esta idea de cómo podría ser parte de la educación de un niño esto de gestión emocional. ¿Pensás que la forma de hacerlo es a través de retiros espirituales o, bueno, no sé, pasa que retiros espirituales es como de alguna manera... Tiene como una identidad muy fuerte. Claro, Yo creo que también depende del carisma de cada institución, ¿no? En el caso claro, nuestro, particularmente, hay un sello claro, desde quizás el valor integral de la persona o la dimensión completa de la persona, entre ellos la espiritual, y claro, quizás de ahí algunas actividades como los ejercicios espirituales. claro. También hay que pensar también como entender, quizás de un modo como más completo hoy en día que nos referimos con los ejercicios espirituales y cuál es la lectura que tiene para la realidad. Bueno, digamos, esa herramienta que nos dio San Ignacio, ¿no? Y que Mm, se manifiesta en este tipo de actividades. Creo que también que hay muchas otras que el cole, o sea, que el cole hoy en día potencia incluso más que en mis tiempos, claro. actividades de solidaridad y servicio, por ejemplo, que eso también te ponen en contacto con una realidad y con dimensiones que hacen a toda tu persona. Creo que lo que me sale preguntarte es, bueno, uno, los ejercicios espirituales son muy particulares de la impronta de nuestro cole, pero también están relacionados con lo religioso de alguna manera. Me sale preguntarte si pensás que algo al estilo de los retiros espirituales es la forma de autoconocerse y es la forma de poder entablar contacto más humano con los profesores y los preceptores en pos de hablar de esto de la gestión emocional, porque no sé si es, decime cómo lo ves, no sé si es algo factible dentro del aula, como tenés matemáticas, tenés gestión emocional y después tenés historia. Es como, no sé cómo funcionaría. Decime cómo lo ves vos. ¿Se puede hacer dentro del aula o es necesario tener un formato medio campamento para hablar estos temas y para ahondar en quién soy yo más en una etapa tan crucial? ¿Cómo lo ves? Bueno, depende, hay instituciones que hacen como una articulación entre ambas cuestiones, ¿no? O sea, el espacio del aula que es
por un lado para aprender, para transmitir conocimientos, para hacer tareas, actividades prácticas, también destinan algún tiempo para esto, la conexión emocional. Hay, dependiendo, o sea, los niveles educativos, yo tengo algunas compañeras que son maestras, por ejemplo, que se dedican a la docencia en distintos niveles y que enfatizan que en ciertas instituciones se dedica un tiempo del aula para hacer esto, digamos, una cierta meditación o una cierta conexión Ahí va. de uno en el presente con los niños siempre, o con los adolescentes, dependiendo el rango etario también, porque eso, digamos, las dinámicas se adaptan también al tipo de grupo con el que uno trabaja. Y por otro lado, me parece que sí, digamos, los ejercicios espirituales tienen como una lectura muy amplia como herramienta para la realidad actual, digamos. Hay formas de hacer los ejercicios en la vida cotidiana, como hay formas de hacerlo en un fin de semana o en un mes completo, en Claro. silencio o hablando. Siempre depende un poco como lo que se quiera lograr. O Ahí sea, va. los ejercicios son una herramienta como muchas para en realidad conectarte con vos mismo y con la creación. Si quieres, si no quieres ponerle un nombre más religioso, aunque el libro de los ejercicios de San Ignacio habla de Dios, pero hoy en día tenés muchas herramientas similares a los ejercicios o inspiradas en los ejercicios espirituales, Mm. que sí, que lo que intentan hacer es conectarte a vos con tu propio conocimiento de vos, de cuáles son tus aspiraciones, cuáles son tus proyectos, cuál es tu sentido, el camino que estás recorriendo y también, digamos, qué es lo mejor de vos para potenciar y vivir tu vida todos los días. Ok, si lo agarré entonces, me dijiste esto de que se puede hacer en un día, en una semana o en un mes, y también de alguna manera lo podés tener una versión de bocadito dentro del aula. Me hablaste de esto, no es lo mismo, pero esto de tomar un par de minutos para dedicar a meditación, me parece que puede ser útil también como dentro de la misma línea de entenderte a vos mismo o de conocerte o al menos de callar el ruido externo. Déjame preguntarte, eh, ¿cuáles son los principales aciertos y errores que ves del sistema educativo actual, primario y secundario? Y mira, no sabría decirte como con exactitud todo, porque para mí es como un aprendizaje continuo. Hay cosas de las cuales que me estoy reconectando Mm. con el sistema en general, más sobre todo del sistema educativo, vos te referís al sistema educativo inicial, primario, medio, universitario, porque cada uno también tiene como sus particularidades. Actualmente en el que yo estoy, en el universitario, Mm. creo que la mayor dificultad que hoy nos encontramos también es de corte contextual. Por un lado es político y económico, en general las universidades, y por otra parte, Sí, perdón, ¿no? sí. Te cierro la idea con Por lo favor, que por es favor. mi ámbito de expertise actual, ¿no? Y por otro lado, también como el enfoque orientado a qué. Hoy en día hay muchas cuestiones de los planes de estudio, en general de las carreras, que están muy enfocadas en la docencia y no tanto en la figura del estudiante, y un estudiante que hoy en día está como bombardeo por muchos frentes, ¿no? Un estudiante que no tiene 24 horas al día para estudiar, 7 días a la semana, que trabaja, que mantiene una familia, que acompaña, que cría a veces. Entonces, creo que también pensar en la realidad actual del estudiante es muy importante. eh, en general para lo que es nivel universitario. Ya después, medio, inicial y primario, y capaz que me cuesta un poco porque no tengo mucho contacto con los niveles, no sabría decirte, digamos, que están actualmente. Pero bueno, no sé, me imagino que es más de corte tiro, ¿no? Sí. Por ahí, sí, por un lado, social, el reconocimiento de la tarea docente, si se quiere, en alguna de esas dimensiones, y después por otro lado, no sé, supongo que también la hiperexigencia, por lo menos en mis tiempos cuando yo era chica, Mm. era como hacer muchas actividades, digamos, en el ámbito escolar. Del aula y extraáulico era hacer muchas actividades. Creo que también es cierto hoy en día que la escuela se ha convertido casi que en el hogar, Mm. en reemplazo de la primera familia, digamos, del primer espacio de socialización que es la familia. Creo que también como un poco también hay que ordenar ahí qué es para qué cosa. Qué interesante ese punto que me tiraste. Ok, como que pensás que de alguna manera la escuela en niveles secundarios es como la guardería de alguna manera, o disculpa, no es lo mismo que dijiste. Vos Más como dijiste el cómo, espacio de crianza. claro, En muchas situaciones, me parece, los mismos docentes o los mismos espacios educativos se han convertido como en el contenedor mm, de muchísimas vulnerabilidades o situaciones o historias de los estudiantes. Y quizás ahí como que hay que prestar un poco más de atención a recuperar cuál es el rol de la escuela, el rol del docente y cuál es el rol de la casa y el rol de la familia, digamos. claro. Déjame preguntarte Decime. sobre el nivel secundario que mencionaste. Entiendo que hace un tiempo ya no vas al secundario, pero me interesa preguntarte dentro de tu experiencia. Me mencionaste una de las contras, supongo, uno de los errores, a tu forma de ver las cosas, si lo entendí bien, es esta sobreexigencia, me hablaste como de muchas actividades de la escuela y presumo como quizás también
las tareas las haces en tiempo que no es escolar. Entonces como que de alguna manera, si lo entendí bien, si no por favor corregime, un error que estás viendo es que la escuela por ahí da más contenido del cual puede ser contenido, valga la redundancia, en el horario escolar. Eso es como un error, pero ¿ves algún acierto? ¿Ves algo que esté haciendo bien el sistema educativo? Por ahí vamos de vuelta. Más allá de cómo está actualmente, porque no estás en contacto, cuando vos fuiste, que no es hace mucho tiempo, hace menos de 10 años. Entonces, es menos de 10 años. Sí, sí. ¿Cómo la ves? Estos aciertos y errores del sistema mientras vos estabas eh, transcurriéndolo. Bueno, siempre depende de vuelta, desde dónde nos posicionamos para denominar un acierto o un error. Si lo mirás por el lado de la deserción, por un lado, bueno, tenés capaz que ver más cifras y decir, bueno, cuántos de los chicos que entran a la escuela dejan, cuántos terminan el secundario y cuántos de esos ingresan a estudiar una carrera universitaria. Es cierto que en los últimos años hay un aumento en la escolarización y un aumento en el ingreso de primeras generaciones a la educación superior. Eso es real. No te sé decir dato concreto ahora porque no tengo las estadísticas del INDEC acá a mano, pero sí sé que eso es real. Cualquier cosa pueden buscar y lo pueden chequear. Creo que también es real que post pandemia hay una reconfiguración completa del sistema, hay un nuevo entendimiento del modo de enseñar, del modo de aprender. Creo que hoy los chicos que están en edad escolar, no solamente los más chicos, sino también los adolescentes, tienen un montón de cosas para enseñar a los docentes sobre el modo de educar, que quizás a veces lo que más cuesta es adaptarse a esos nuevos modos o soltar viejas costumbres o ciertos modos de hacer las cosas que funcionaban bien y que hoy en día piden o están llegando como a un cierto grado de limitación, de hartazgo si se quiere, de hasta acá podemos abarcar, esta es la máxima capacidad que tenemos. Creo que también un poco pasa eso por tener una nueva mirada sobre los modos de educar, los modos de aprender, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, tienen un montón de cosas que si te pones a pensarlo, de lo como yo estudiaba antes, hoy en día me lo hace todo una inteligencia artificial. Resúmenes, dibujos, actividades prácticas, hasta para el modo de resolver una prueba o un trabajo práctico, hay que ingeniárselas. Creo que lo que más hay que rescatar ahora es quizás incentivar el pensamiento crítico. ¿No? Que el pensamiento crítico no es criticar, ¿no? O sea, el pensamiento crítico tiene que ver, por un lado, lee, pero sé consciente de dónde estás leyendo, qué es lo que lees, quién te lo dice, desde dónde lo escogiste y cuál es tu postura con respecto a eso. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque aprender a fundamentar tus propias opiniones también es muy importante. Eso te va a dar firmeza en la vida en general. No se trata solamente de saber y repetir como en un librito, como a veces nos enseñaban antes, de la A a la Z y de memoria, sino entender qué es lo que estoy leyendo, quién lo escribió, para qué lo escribió, en qué contexto lo estoy leyendo, hablando de temas, cuestiones, no sé, por así decirte, conceptos en general, ¿no? O libros, por ejemplo, que uno se sienta y la prueba es, tenés que leer todo este manualcito y tenés que resolver preguntas de la A a la B o un multiple choice. El mundo es muchísimo más complejo, los problemas son muchísimo más también complejos y también como multidisciplinarios, multidimensionales. Tenés que verlos desde muchas miradas. eh, Hoy no alcanza solamente con que haya un docente parado frente al aula, tenés que tener como un equipo de docentes que den clases. Y no solamente den clases, sino que además hoy en día tienen otras funciones que te decía yo, como a veces el de la contención o que exceden propiamente los de los contenidos en el aula. Quizás hay que reordenar un poco y ver cuál va a ser la tarea de la escuela desde hoy en adelante, si va a quedarse en el rol tradicional o de esa vieja escuela que siempre pensamos o el rol de una nueva escuela que asuma otras tareas, otras responsabilidades o que se repiense de otra forma. Mira, me dijiste un montón de cosas. Sí. Déjame ver si lo agarré. O qué agarré. Déjame ver. Me hablaste de, más allá de aciertos y errores, marcaste un poco igual que algo con lo cual no estás contenta, si lo entendí bien, es esto de, pensás que se hace un énfasis o se premia la memorización en contraposición con el pensamiento crítico. Me dijiste que si pudieras cambiar algo, si lo agarré, si no quiero poner palabras en tu boca, si hay algo que diga que no, no está alineado, por favor, corregime. Me dijiste el pensamiento crítico como algo importante, me dijiste que fundamentar tu forma de pensar te va a ser útil en la vida, a través de tu vida. Me dijiste como, de alguna manera se me vino a la cabeza cuando me hablaste del multiple choice, hay muy pocos problemas que se resuelven con un multiple choice. Entonces, volviendo a esto de la memorización y de si sabes o no sabes, más allá de tu capacidad de resolver problemas, me hablaste de esto de un desafío constante, más allá de un acierto o un error, es esta adaptación y evolución de las formas de enseñar con niños que cada vez están más
prendidos con la tecnología. Entonces, ¿cómo enseñar a estos niños? Me dijiste lo que vos hacías cuando ibas, o la forma en la cual estudiabas, o la forma que aprendías, o lo puedo hacer toda una inteligencia artificial. Y si le puedo preguntar cualquier cosa, si te dicen, hacemos un ensayo o un trabajo práctico, y lo puedes hacer solo con inteligencia artificial, ¿cuál es el rol del humano en ese sentido, en esta sociedad y en la educación? Si lo agarré bien, a tu forma de ver las cosas es aprender a pensar de alguna manera y aprender a entender y a criticar lo que estás recibiendo. ¿Es por ahí? ¿Hay algo que se me ha pasado? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, en líneas generales sí. Vuelvo a resaltar, es el modelo de escuela que por lo menos yo sentí que tuve o percibí que tuve, quizás más centrada en un modelo de memorización, de transmisión del conocimiento como quien va depositando cosas, como quien deposita plata en un banco. Hoy en día, post pandemia, en un mundo como con muchos problemas reconfigurados, si se quiere, desafíos muy complejos, creo que el mundo nos exige, y sobre todo los jóvenes que tienen mucho que enseñar, vuelvo a lo mismo, con el uso de las tecnologías, es el uso consciente de esas herramientas, llámale inteligencia artificial o de otro tipo, para que los adultos quizás como que tenemos la tarea de la formación, tengamos también una mirada crítica sobre eso, pero sepamos llegar, porque ese es un lenguaje nuevo también, el lenguaje de las tecnologías, con los más jóvenes. Por otro lado, creo que sí, que para mí la inteligencia artificial te resuelve los problemas más básicos. No olvidemos que igual de todas maneras la IA la crearon los humanos, la seguimos educando los humanos. Creo que la inteligencia artificial nos empuja a más, y no a más en el sentido de la hiperexigencia, de saber más que la inteligencia artificial o presionarnos por ese lado, sino más por el desafío de pensar, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente nos distingue a nosotros como seres humanos? Quizá esas habilidades blandas que yo volví a traer a colación, o sea, Sí, que sí. traigo a colación desde el principio, potenciar como por ese lado, siempre digamos como la aplicación ética consciente, a eso me refiero también como con crítica, en lectura de la realidad de donde estamos, sea acá en Córdoba, sea en China, sea en Estados Unidos, digamos, sea en un país en guerra o en un país que está pasando una crisis política, social y económica, por así decirlo. Eh, Siempre y cuando como que incentivemos a eso, creo que se puede lograr. Es un proceso que lleva mucho tiempo, que puede ser muy complejo, que requiere la intervención de muchos actores en el sistema educativo en general, pero la primera parte de nosotros también, cada uno. Así que bueno, no sé si como que termino de cerrar un poco la idea de lo que me fuiste consultando. Me parece interesante que hayas traído a colación esto de las habilidades blandas, después de haber hablado de la inteligencia artificial, como la importancia de enseñarle a pequeños humanos a tratar con humanos. Quizás eso, valga toda la redundancia, haga que sean más humanos. El Ujú. hecho de que sepas tratar con personas quizás te haga ser una persona más humana, más que resolver problemas que quizás ya los está resolviendo solamente o con muy poco input humano la inteligencia artificial. Pero me sale preguntarte como última pregunta, ¿cómo te suena la idea de que un niño pueda ser educado fuera del sistema tradicional, provisto que tiene suficiente contacto social por Boy Scouts o el equipo de fútbol o lo que sea que tenga en la tarde o fuera de la escuela? Si un grupo de padres o de tutores podría educar a un niño fuera del sistema como está planteado hoy por hoy, con otra currícula, ¿cómo ves esta idea? ¿Pensás que podría tener sus ventajas? ¿Te parece medio extraño? ¿Cómo lo ves? Mira, de existir existe, sí, hace ya bastante tiempo. Hay distintos modelos educativos más centrados en el aprendizaje desde la casa, por ejemplo, el Montessori. Creo que es una modalidad de enseñanza en la edad escolar, por así decirlo, que no se realiza en el ámbito de una institución escolar. Si me llego a equivocar, bueno, ustedes me corregirán, fe de ratas, pero tengo entendido que Montessori es un tipo de modalidad. Calculo que hay otros también, no conozco tanto del tema, vuelvo a lo mismo, pero sé que existe, conozco gente que se ha formado o que ha recibido la educación en los años, por así decirlo, que yo fui a la escuela, en su casa. Parece personas sumamente sociables, buena onda, súper formadas, con muchísimos conocimientos. Creo que obviamente la escuela no puede ser reemplazada como espacio de socialización de pares. Claro. O sea, no solamente construye con quienes tienen autoridad, un docente, un padre, sino también con tus propios pares. Ellos también te van a ayudar a desenvolverte en la vida diaria, en el trabajo, en el club, con los amigos, haciendo un deporte, o en tu
propia vida, digamos, para entender cómo vas creciendo vos mismo, tu propia experiencia, tu propia historia. Digamos, quien no se identifica, lo primero que hace es buscarse un grupo de amigos apenas arranca las clases. Lo hace todo, lo hace desde el que está en la primaria, el que está en la secundaria, hasta chico que ingresa en la universidad, digamos, el primer año, por lo menos. Ya después, bueno, se va dando otros desajustes con respecto a la regularidad de materia, pero eso es otra cosa. Pero me parece que no es un espacio reemplazable en cuanto a socialización de pares. Ok, me quedo eso entonces. Como no es reemplazable en términos de socialización la escuela, pero me dijiste, no sé si lo agarré bien, me dijiste que conoces personas que han pasado por ese tipo de educación extra fuera del sistema escolar. Claro, digamos como, ¿cómo es que se diría? Extra institucional o Ahí va, extra formal sería, me ahí va. parece. Me dijiste que no tenían problemas, eran personas normales dentro de los estándares, supongo. Ok, como que puede funcionar, puede ser una buena alternativa, pero me dijiste a tu forma de ver las cosas no suplanta la socialización escolar. ¿Es así? Y para mí siempre va a ser importante, por lo menos, ir a la escuela. No sé, si el día de mañana yo tengo mis hijos, voy a elegir mandarlos a un colegio, Ahí va. digamos. O sea, para mí sigue siendo fundamental. Mm. Con respecto al tema de la normalidad, yo tengo como un ruido con respecto al concepto, pero eso es muy de la formación de sociales. Ahí va. Digamos, si vos me pones a mí y pones a otras 3 personas con una formación extraformal, si se quiere, probablemente no distingas cuál se formó en el colegio y cuál no se formó en el colegio. Por lo menos, a mi entender, no me pasaría. Yo no me daría cuenta. Claro. Creo que quizás como por ese lado el Por tema de la ese lado. normalidad. Pero sí, o sea, sé que funciona, sé que están formados. Quienes terminan de estudiar en esa modalidad también estudian carreras universitarias, tienen otro tipo de habilidades que me parece que está buena también recuperarlas o si se quiere apreciarlas y traerlas al sistema formal. Así que bueno, creo eso. Pero sigo pensando eso, digamos, como que es irreemplazable el sistema formal de escuela como institución. Es irreemplazable para mí. Mica, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por haber comido esta tarde. No, Ha de sido un nada. gusto. Igualmente, gracias a vos. Lucio, Ignacio, ¿cómo estás? mejor ahora que te veo. Lucio, ¿qué es algo que no aprendiste en la escuela que te hubiera gustado aprender o que te hubiera sido útil? Uf, bueno, yo creo que hay muchas cuestiones, pero va a depender mucho yo creo que depende mucho del alumno cuando esté estudiando, pero a mí me hubiese gustado mucho aprender más ciencias sociales. Yo fui a un colegio técnico, entonces, nada, la mayor parte de mi educación secundaria, este, fue orientada bueno, a estas cuestiones más la matemática, la física, la electrónica por la especialidad en la que tenía yo. Y, y nada, después ya entrar en el ámbito universitario, conocer un poco más de ciencias sociales, de filosofía, sociología, historia, tantas disciplinas muy lindas como que me abrió mucho el panorama de la nada, pasar de estudiar números y cuestiones cerradas a pasar a estudiar, bueno, ya cuestiones más profundas, filosóficas, del pensamiento, de la historia. Nada, es como algo que me hubiese encantado poder agarrarlo antes. Es más, siempre me hubiese encantado venir a este colegio, al Montserrat, pero bueno, nunca, nunca se dio. Lucio, déjame preguntarte, me dijiste entonces, te hubiera gustado aprender más de ciencias sociales. ¿Hay alguna otra cosa que no sea una materia hoy por hoy y que te gustaría que existiera como materia o como aprendizaje complementario? Mira, yo creo que una de las cosas centrales, me parece que, o por lo menos lo que pienso ahora, pensando esto, es el mismo arte de pensar el conocimiento, la filosofía, digamos, el amor al saber. Yo creo que me parece muy importante, estaría muy bueno que se incorpore realmente, como en la educación, este tema, poner las cuestiones de cómo pensar, las metodologías para pensar y conocer el mundo, cómo se conoce el mundo, como que estas cuestiones estarían muy buenas que se enseñen, pero que te queden, digamos, como alumno, digamos, que te salgas del colegio y que digas, bueno, sé algo, sé cómo se conoce el mundo, sé por lo menos qué es la dialéctica, sé por lo menos qué es la racionalidad, el racionalismo, perdón, qué sé yo. ¿Entendés? Ok, déjame ver si lo agarré, porque no lo sé. Es una cuestión de, ¿te gustaría que se enseñara más o te hubiera gustado que te enseñara más a vos esto de poder entender mejor el mundo o la realidad y de qué está hecho la realidad y cómo entenderla de alguna manera? Es todo por ahí. Claro, sí, obviamente. O que, que no existe una verdad Mm. tipo absoluta. Que no existe eso de que, bueno, esto es así porque es así. Porque, por ejemplo, yo la educación que tuve era así. Era, bueno, se explicaba. eh,
el movimiento rectilíneo uniformemente variado, por ejemplo, que lo hemos estudiado todos. Y nada, y es así, es así. No lo podías cuestionar, no lo podías, o no estaba el espacio abierto para que vos, bueno, indagues o te preguntes el porqué de esas cuestiones, ¿entendés? Pero nada, es como que se pueda pasar más allá de eso. Quizá también la educación que yo recibí, capaz que la educación que hay en otros colegios, nada, supera y arrolla por completo la que yo tuve en nivel secundario, pero me parece que es algo que a mí me hubiese gustado poner personalmente, tener ese tipo de educación. Así que te explote la mente de decir, bueno, esto está bien que sea así, pero ojo que se puede romper este concepto, este conocimiento o este contenido, se puede romper y dentro de esa fractura hay otro mundo, ¿entendés? Hay otra forma de verlo. Entonces, nada. ¿Cuáles ves que son los principales aciertos y errores del sistema educativo primario y secundario? Primero, el sistema educativo, si hoy puede existir un buen sistema educativo, es gracias al esfuerzo grande que hacen los docentes. Porque realmente creo que al pertenecer a la parte de la educación pública, digamos, yo soy hijo de la educación pública, nunca fui a un colegio privado, nunca pagué por estudiar. Entonces yo creo que se golpee tan duro a los docentes, tanto con cuestiones salariales o cuestiones de prestigio, inclusive, eh, me parece que eso es uno de los grandes problemas, primero, que tiene el sistema educativo. Porque, no sé, yo creo que no se puede enseñar si no partís de una buena base y no le das eh, un buen salario y ni una buena dignidad a un docente. Hay profesores que realmente, no sé, no dan clases por plata. Yo creo que una gran mayoría de los docentes no lo hacen por la guita, sino que lo hacen porque es una vocación muy grande que tienen y el rol que cumple un docente sí, un docente dentro de una institución académica, sea público o privado, pero en una sociedad es muy importante el rol que tiene un docente, la enseñanza. Entonces, primero eso, la valoración por parte del personal, de la gente que trabaja, de los que están detrás de eso. Y, y bueno, aciertos creo que muchos, tenemos muchísimos aciertos. Ya el solo hecho de que nuestro país sea uno de los pocos países que tiene educación pública, me parece un gran valor. Me parece un gran valor que cualquiera pueda acceder a eso. Porque esto para nosotros es muy común, pero que vos puedas ir al colegio, que puedas estudiar en la universidad. Pero existen muchos países donde si no tenés una base económica buena, no vas a poder estudiar. Y así, inclusive siendo la educación gratis, tenés que tener también una base económica y material que pueda sustentarte el estudio, porque ponete a pensar ya, si tenés que estudiar, pero tenés que estar trabajando, ya se te complica un montón. Claro. Y ya si tenés que estar trabajando para vivir y tenés muy poco tiempo de ocio, ya el estudio se vuelve casi un sueño inalcanzable, por decirlo así. Entonces, nada, considero que es un gran valor y un gran acierto que sea pública la educación, que es como una herramienta más o que te extiende un poquito más el brazo para alcanzar a más gente, digamos. Déjame decirlo ahora. Me dijiste entonces, el gran acierto que encontrás es que la educación en nuestro país sea pública. Me dijiste que vos fuiste a un colegio público y que nunca has pagado por estudiar y lo ves como un gran acierto en términos del sistema. Y en cuanto a la contra, me dijiste que por ahí no se premia lo suficiente o no se sostiene al profesor en un lugar de estatus, no es la palabra, como de consideración. Sí, consideración social Claro, en general. ok. Última pregunta, déjame preguntarte, ¿cómo te suena la idea de que un niño sea educado por fuera del sistema educativo, sea por sus padres o por un tutor, pero visto que tiene suficiente contacto social con, por ejemplo, un grupo de Boy Scouts o que tiene su escuelita de fútbol o música, lo que sea que haga, si tiene suficiente contacto social, ¿cómo te suena la idea de que lo puedan educar este niño los padres o un tutor fuera de un colegio? ¿Cómo lo ves? No me parece malo a priori, pero yo creo que estudiar es como estudiar en una institución académica es lo que hace es que te hace pertenecer a una comunidad. Mm. Entonces yo creo que mientras más en comunidad puedes estar o mientras más te puedas, no tanto aislar, digamos lo contrario, sino incorporar a una comunidad, a una institución académica, poder tener compañeros, poder tener que estudiar con compañeros, ¿entendés?
correr la misma suerte. Eso es lo bueno que tiene un aula, que es como que relativamente todos son como iguales, digamos, como que no hay preferencias ni nada, entonces como que partir de esas bases las veo mucho mejor que por ahí partir de bases de decir, bueno, una educación más aislada, más personal, pero también habría que ver las cuestiones concretas de por qué esa persona está estudiando de esa forma. Capaz que, no sé, no puede acceder a un colegio o a una institución, o quizás sí puede acceder y, qué sé yo, a un colegio rural, por ejemplo, donde son tan poquitos que quizás sí se termina dando que termine siendo un solo alumno con un solo profesor. Cosas así. Déjame Entonces, planteártelo como en un caso totalmente práctico. Vamos a decir, yo, que no está tan lejos de la realidad, por cierto. Vamos a decir, yo estoy totalmente en contra del sistema educativo como es, creo que la ahí currícula está va. mal, creo que los profesores, la mayoría son incompetentes, entonces Tenés que estudiar solo. quiero que mi hijo sea Hijo. lo más competente posible y creo Ahí va. que con ese objetivo en mente, quiero que sea competente, quiero que sea una buena persona, quiero hacer valores y toda la movida. Ahí va. Eh, creo que la mejor forma de alcanzar este objetivo que estoy planteando no es a través del sistema como está planteado. Póngale que tengo ese objetivo en mente, póngale que tengo esa idea de, bueno, ok, en vez de mandarle a un colegio, lo voy a educar yo o lo va a educar un tutor con el Claro. cual vamos a discutir palo a palo qué se le va a dar y cómo lo van a dar y toda esa Bien. movida. ¿Cómo suena esta idea? Y decime si lo agarré en tu Sí, forma de ver sí, las sí. cosas. En tu forma de ver las Igual cosas, pasa. sí, sí. Hay colegios privados. Sí. O sea, existen colegios privados, existen eso de también, bueno, como que la educación privada es mejor que la pública. Mm, Existe eso en el diálogo. A mí me parece que no está tan bueno. mm. De que si hay algo que está mal, es inclusive no solo trazarlo ni vivirlo, sino también, bueno, luchar por mejorarlo. Entonces, Déjame preguntarte. La principal objeción que tenés es una cuestión de que pensás que le estás haciendo un daño al niño al no proveerle con esta experiencia social que es la escuela. ¿Es irreemplazable de alguna manera? ¿Es no esa sé la si es objeción? un daño. Es una cuestión moral, yo creo, porque Por eso, eso. a mí, no sé, si capaz que a mí me parece un daño, capaz que al niño, capaz que hasta le encanta, no sé. No creo que a alguien le encante estudiar en casa, ponerle que venga un tipo y te dé clase en tu casa, en el living de tu casa, pero es raro, ¿viste? Como decir, En las hectáreas que tengo de campo, lo vamos a hacer a la naturaleza. Vamos a traer a claro. Aristóteles moderno y le vamos a decir, mirá, Sí, sí, no, esta es tu bueno, escuela. este es tu profe, acá, claro. Claro. Con una No, guitarra, sí, pelo no. largo, todo, no importa nada. Sí, sí, no, no, me parece un poco muy exagerado, pero bueno, si pasa y hay alguien que corre esa suerte, no sé. Igual estaría bueno que haya como un ciclo básico, ponerle que lo cumpla, una institución académica que esté, no sé, certificada de algún modo, más que nada por esto de, qué sé yo, los planes de estudio, la metodología, lo que vos enseñás o no enseñás. Claro. No sé, está bueno que por lo menos que si va a estudiar de esa forma, sepa que existen instituciones públicas, ¿entendés? Que hay profesores, que puede tener compañeros, o que tenga por lo menos la elección de decir, bueno, sí quiero esto o no quiero esto, tampoco que le sea todo impuesto, digamos. Que se puede escuchar un poco a la persona que se educa en este caso y decirle, che, bueno, ¿a vos qué te parece? ¿Querés que venga este señor al living de casa a darte clases o preferís ir a un aula con compañeros y tener una clase común? Pero pensá que a la inversa pasa eso Como a la inversa. en una escuela pública o privada. Estás en una clase y te enseñan lo que te enseñan. Y vos le decís, che, profe, pero esto, ¿para qué me sirve en la vida? Y te dice, no, no me importa, lo tenés que estudiar porque la currícula dice que lo tenés que estudiar, lo tenés que Claro. saber, si no, no te podés. Yo creo que, mira, hay algo re loco. A mí me parece que hay una edad en la que vos tenés que aprender un montón de cosas que quizás te parecen que no las entendés, pero las tenés que aprender igual. Yo, no sé, física, historia de Argentina, este, en el ámbito qué sé yo, del derecho, tenés que saber las constituciones, las leyes, cuestiones básicas. Que te gusten o no. Yo creo que las tenés que saber primero para luego en el momento en el que vayas desarrollándote y creciendo, puedas empezar a cuestionar esas cosas que estudiaste. O sea, yo creo que ese es el camino para mí. Está bien que vos puedas decir, no, no sé, no me parece, o no me pinta, o no quiero estudiar esto, ¿para qué, qué hago estudiando el MRV, viste, de vuelta? Claro, ¿Qué sí. hago estudiando el MRV? Bueno, pero me sirve, el día de hoy me sirve un montón saber un poquito de física, un poquito, ¿entendés? Como que son herramientas que te van dando. Pero no te lo preguntaron, ese es el punto que estoy tratando de darte. No te lo Sí, preguntaron a vos estando en el colegio. pero el tema es que para preguntártelo y para que vos puedas dar una respuesta, creo yo, acorde, tenés que tener un grado de madurez suficiente. Hay algo re loco en la ley, por ejemplo, se contempla esto. Ahora se contempla un poco más el grado de madurez del adolescente,
Entonces como que tienen clasificaciones las personas cuando van creciendo, son niños, después entre los 13 y los 16 son adolescentes menores y después entre los 17 y los 18, o 16, 17 y 18 son, hasta los 18, perdón, son considerados adolescentes que tienen decisión propia sobre sus cuerpos. Es como que, nada, hay cuestiones ahí de, de empezar a escuchar un poco más al niño cuando va creciendo y su capacidad progresiva de aprender y de poder formular estas respuestas y estas objeciones y decir, bueno, esto no me interesa en mi vida. Yo creo que es válido que un niño de 13 años, un adolescente de 13 años diga que eso no le interesa su vida, pero a la vez siento que si crece un poco y que quizás pasen 10 años, a los 23 años va a tener una mejor respuesta para esa pregunta. ¿Entendés? Para decir, ¿realmente me interesa esto o realmente no? Yo creo que a los 13 años tenés que aprender todo, es momento de que se te impongan cosas, de que sepas de que va a haber reglas que tenés que respetar. Por ejemplo, escuchar al maestro, por ejemplo, aprender física, aprender el movimiento rectilíneo uniforme, aprender funciones en matemática. Yo, por ejemplo, a mí no me gustan las matemáticas. Sí me resultaban fácil, pero no me gusta, no es algo que yo me sentaría a leer, un libro de matemáticas. Pero creo que en su momento estuvo bueno tener un profesor o una institución que te diga, che, esto lo tenés que aprender. Para salir del secundario lo tenés que aprender, tenés que saber matemática, tenés que saber historia, tenés que saber cosas que quizás a vos no te gustan o que vos no querés para tu vida, pero las tenés que saber. Después, nada, podés elegir. Eso es lo bueno también. Creo que va más por ahí. Decir, bueno, eh, puede haber una capacidad progresiva de elegir, si objetar lo que te explican de una. Primero, escuchá y aprende y después, de última, formula un pensamiento crítico de eso. ¿Entendés? Pero primero estudiarlo. Además, yo creo que por estudiar y aprender no se pierde mucho. Yo creo que es enriquecimiento. Entonces, como decirte, como ponerte plata en los bolsillos, decir, no, no quiero que me pongas plata me estás poniendo herramientas, te estoy dando conocimiento. Yo creo que objetar mucho ahí no se puede. Podés objetar cuestiones ya más procedimentales del profesor que me está tocando, de cómo está dictando la materia, del contenido. Puedes pensarlo, reflexionarlo, che, esto es realmente lo que quiero, no en mi vida. Pero para poder tener eso, yo creo que primero tenés que tener esa educación y ese conocimiento. Si no se te está brindando de alguna forma, creo que no va a poder, no vas a poder ni siquiera tener la oportunidad de objetar algo que no conoces. Hay mucha gente, por ejemplo, que, no sé, yo leí, por ejemplo, el Manifiesto Comunista de Marx. Y yo veo mucha gente que critica por ahí el comunismo, ¿viste? Y dicen cosas que nada que ver. Como que nunca leyeron el materialismo histórico, la dialéctica, la contradicción, cuestiones, términos muy concretos de, por ejemplo, un tipo o un pensamiento o una cuestión que escribió Marx. Ponele. Y lo critican sin saber. Y eso veo mucho que pasa. Que la gente critica y dice, no, yo no quiero esto para mi vida, pero si ni siquiera entendiste cómo funciona la función, no entendiste cómo funciona el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cómo vas a saber que no lo querés para tu vida si ni siquiera lo entendiste, si ni siquiera lo aprendiste? Entonces yo creo que va más por ahí. Decir, bueno, ¿se puede imponer? ¿Hay una edad para imponer cosas? Sí. Y estaría bueno después decir, bueno, a raíz de lo que yo estudié y de lo que aprendí, elegir. De forma crítica, consciente, autosuficiente, autónoma, decir, bueno, ¿quiero esto o no quiero esto? Vamos por ahí para mí. ¿Qué te parece? Creo que, porque todo esto llegó del punto de que tú te dije no podés elegir cuando estás en un curso de no podés elegir qué estudiar o qué no, porque lo tenés que hacer impuesto. Lo que fue anterior a eso es la idea de que este niño que está siendo criado afuera del sistema debería poder elegir estudiar adentro del sistema o no. Y es como una conversación más fuerte sobre, o más general sobre cuál es el rol del padre y cuál es el rol del hijo y qué tanta autonomía tiene sobre su propia vida y a qué edad Claro. lo abrís o no a esa posibilidad. Bueno, sí, en el derecho antiguo inclusive hasta, o sea, en el mundo antiguo, en Roma hace 2000 años, nada, hasta de grande. O sea, había un tipo que era el jefe de familia, que era el pater family, se le llamaba, y el pater family decidía hasta si te casabas o no. O sea, era como que había que pedirle permiso a todo. Podías tener 30 años y capaz que estaba vivo todavía tu pater family, era el padre de la familia. Y bueno, tus bienes, tus cosas y tus decisiones frente al mundo tenían que pasar por él. Y yo creo que ya había un avance muy grande, inclusive escuchar también, bueno, a los niños y los adolescentes, que puedan tomar pequeñas decisiones dentro de los marcos impuestos. Obviamente siempre va a haber algún marco impuesto. O sea,
tampoco no somos tan libres. Lucio, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ignacio, Ha sido un gracias a gusto, vos. Siempre es un gusto para mí.